Buscando hombres de clase humilde a los que poder entrevistar, Kinsey visitó con frecuencia las penitenciarías del estado de Indiana. Se dio cuenta de que en los años 30 las cárceles estaban llenas de hombres de clase humilde, desempleados, que habían ido vagando de ciudad en ciudad hasta acabar en una celda. Y ahí él disponía de una buena mina de hombres a los que poder entrevistar. En la cárcel, Kinsey descubrió algo que le sobrecogió. Encerrados junto a criminales reincidentes, conoció a docenas de hombres que no habían hecho más que mantener una relación sexual consentida. Había relativamente pocos tipos de actividad sexual que pudieras mantener sin violar la ley, como practicar el sexo antes del matrimonio. El adulterio era ilegal. En algunos estados el sexo oral era ilegal incluso dentro del matrimonio, y por supuesto también el sexo anal. A Kinsey le preocupaba que se hubieran criminalizado unos actos sexuales que él consideraba perfectamente normales, sobre todo la homosexualidad. Las comunidades homosexuales en aquel tiempo estaban muy amenazadas. Se encontraban estigmatizadas. Estaban expuestas a que les detuviera la policía y les metieran en la cárcel y que les consideraran unos enfermos. Cuando yo era un adolescente, recuerdo haber visto un número de la revista Life en el que salían fotografías de criminales arquetípicos. Y bajo una de ellas, en la que ponía homosexual, había una foto de un chico blanco guapo y bastante afeminado. Cuando yo vi aquella foto pensé, Dios mío, si es una foto de mí. Y recuerdo que me sentí fatal y en estado de shock durante meses. Es verdad, pensaba, soy un criminal. Al salir de las prisiones, Kinsey sentía rabia, en parte por sus creencias científicas y por su resentimiento contra una autoridad tan arbitraria, pero además había otra razón. Creo que Kinsey empezó a comprender a una edad muy temprana que su identidad sexual era complicada y que estaba interesado en miembros de su mismo sexo. No se le podía llamar homosexual porque sus deseos sexuales estaban muy ocultos, pero sí que sentía un amor romántico hacia otros chicos. Incluso después de enamorarse de Clara, Kinsey seguía sintiéndose atraído hacia otros hombres. Durante sus excursiones en busca de insectos, Kinsey había hablado de sexo con sus propios alumnos. Uno de ellos le había llamado la atención en particular, un joven y atractivo entomólogo llamado Ralph Boris. Mi querido Boris, tenemos que pasar buenos ratos juntos tú y yo. Reservaré una habitación para los dos y haré planes para pasar 3 semanas en el campo. Lo pasaremos fenomenal conversando. El caso es que se enamoró de Boris. Y diría que desde ese momento su homosexualidad se volvió algo más evidente. Desde luego, según desarrolló su bisexualidad, no hizo sino avivar sus sentimientos. Y cuanto más averiguaba la forma tan atroz con la que se estaba tratando a los homosexuales, más empeño ponía en averiguar completamente lo que estaba ocurriendo. Motivado por su curiosidad científica y personal, el profesor Kinsey partió hacia Chicago para buscar y entrevistar a hombres gays en pensiones y bares de los bajos fondos. En un principio, los progresos fueron lentos. En cuanto había algún personaje sospechoso que se presentaba en la puerta pidiendo entrar, el chico que vigilaba pulsaba un botón o una campana para dar la señal y todo el mundo se dispersaba inmediatamente. Era tan sincero que llegaba a un bar de gays y decía: soy Alfred Kinsey y quiero hablar con vosotros sobre vuestras vidas privadas. Soy científico y lo que me podáis contar será importante para el conocimiento del público. Kinsey tenía una habilidad sorprendente para hacerte sentir cómodo. Sabía cómo hablarle a una prostituta de la calle o a un gángster y de alguna forma romper el hielo y congeniar con cualquier persona. En los 3 primeros días solo consiguió 2 historias.
pero luego se le ocurrió lo que tenía que hacer. Las dos personas que entrevistó le dijeron que preguntarían a su vez a otras, y así de repente se encontró con todo este mundo homosexual soterrado que le tenía fascinado. Escribió a Boris con bastante cautela y le dijo: «Esto es lo más extraordinario que he descubierto en mi vida. ¿Cómo es posible que nadie lo haya visto antes y se haya decidido a escribir sobre ello?» Mi querido Boris, ahora puedo recoger de 5 a 10 historias todos los días. He estado en fiestas de Halloween de gays, en clubes de gays, en bares que dejarían sorprendido al resto del mundo si los descubrieran. ¿Cómo es que nadie ha contado nunca esto antes? Es una mina de oro científica. Un día, Kinsey prometió a un joven en Chicago: «Mi investigación pondrá voz a toda la sabiduría conjunta que proporcionan todas vuestras experiencias». Y ahora los científicos se encontraban totalmente abrumados, y no solo los científicos, porque fue en Chicago cuando tuvo relaciones sexuales con hombres por primera vez. Así que no es solo el científico el que se mete hasta dentro, sino también la persona. Kinsey volvió de Chicago emocionado. Las historias que había recogido de homosexuales, de hombres bisexuales casados y de prostitutas que habían tenido cientos de parejas revelaron una gama de actividad sexual muy superior a lo que él había imaginado. Chicago había confirmado lo que desde hacía mucho tiempo ya pensaba: que el principio de diversidad que había observado en la naturaleza también era aplicable a la sexualidad humana. Por primera vez, Kinsey empezó a imaginar una verdadera investigación a nivel nacional que le tomaría el pulso sexual a Estados Unidos y que revelaría su increíble diversidad. Necesitaría 100.000 historias sexuales de hombres y mujeres, mayores y jóvenes, blancos y negros, ricos y pobres. Kinsey se formó como entomólogo, y como entomólogo quería ver todas las variedades de cinípidos que había estudiado. Y eso mismo era lo que intentaba hacer con el comportamiento sexual de los seres humanos, recogiendo la enorme diversidad de experiencias sexuales que todo el mundo había tenido. Quería entrevistar a la gente para averiguar todo tipo de actividad sexual y oír todas las diferentes historias y todos los relatos que pudieran contarle sobre el sexo. El objetivo que se estableció Kinsey le requería renunciar a casi todo lo demás en la vida: a la enseñanza, a los cinípidos e incluso al tiempo que pasaba con su familia. Clara sabía desde hacía tiempo el coste personal que suponía vivir con Alfred. «Siempre supe que su trabajo sería lo primero para él», dijo una vez. No puedes pedirle a un hombre que deje algo que es el motor de su vida porque sea tu marido. Pero después de lo de Chicago, Alfred le pidió a Clara que fuera incluso más comprensiva. Una de las cosas de su matrimonio es que él nunca le ocultó nada a ella, nunca. Y tuvieron que, de algún modo, asumir el hecho de que él quisiera acostarse con hombres. Clara adoraba a su marido, y creo que quería estar cerca de él y de su trabajo. No es un lazo muy común y no encaja en el tipo de relación que se puede ver en la mayoría de las uniones heterosexuales. Pero que Alfred quería a Clara y que Clara quería a Alfred es algo que nunca he dudado. En diciembre de 1942, Kinsey buscaba dinero para financiar su investigación e invitó a los administradores de la Fundación Rockefeller a Indiana. Llegaron llenos de escepticismo. La idea de Kinsey de encontrar a 100.000 personas dispuestas a hablar de sexo parecía poco realista y muy arriesgada. Kinsey se propuso hacerles cambiar de idea. Les enseñó su enorme colección de cinípidos y luego sentó a los hombres de Rockefeller en su mesa para probar la carne asada a la cazuela de Clara, servida con té y canela. Finalmente, les persuadió para que le contaran sus propias historias sexuales. Una vez que Kinsey tenía a alguien en esa habitación, era enormemente persuasivo. Y veían cómo le sacaba lo mismo que conseguía sacar a todas las personas a las que entrevistaba, su verdadera conducta. Se encontraban en presencia de un científico. Veían a un hombre que había inventado un instrumento maravilloso para llegar hasta la verdad, y consiguió que creyeran de verdad en ello. El equipo de Rockefeller estaba convencido.
Kinsey era el candidato ideal para conducir un estudio sexual a gran escala. El hombre de familia felizmente casado que votaba a los republicanos y que nunca aparecía en público sin su pajarita. La fundación aprobó una importante beca. Inmediatamente, Kinsey fundó el Instituto para la Investigación Sexual en Indiana y empezó a buscarse un grupo de entrevistadores. Quería que fueran hombres que, como él mismo, fueran conservadores de aspecto, pero con ideas liberales sobre el sexo. Buscaba gente que no expresaran ningún tipo de escrúpulo en relación a cualquier comportamiento sexual. De hecho, quería gente que no fuera, como decía él, tímida con el sexo. Kinsey corrió la voz a través de los círculos académicos y pronto entró en contacto con un joven antropólogo de Harvard llamado Paul Gebhard. La primera vez que oí hablar de Alfred Kinsey fue en Cambridge, cuando uno de mis profesores se acercó y me dijo: ¿qué conocimientos tienes del trabajo de Alfred Kinsey? Y yo le dije que no había oído hablar de él. Le dije: ¿qué ha escrito? Y cuando me dispuse a escribir me dijo: todavía no ha escrito nada. Entonces yo le dije: ¿y cuál es su esfera de trabajo? Me dijo: el sexo. Y yo le dije: pues hábleme más de él. Kinsey también contrató a Wardell Pomeroy, un joven psicólogo de prisiones a quien conoció en 1941. Creo que vio en Wardell Pomeroy una especie de versión romántica de sí mismo. Pomeroy era suficientemente atractivo como para ser una estrella de cine y además estaba muy interesado en las relaciones sexuales. Para encontrar al tercer miembro de su equipo, Kinsey no tuvo que buscar muy lejos. Clyde Martin, un estudiante formal de la Universidad de Indiana que trabajaba en el jardín de los Kinsey durante los fines de semana. Ambos se conocieron cuando Martin era un estudiante de 21 años y Kinsey escuchó su historia sexual. Era un tipo de entrevista muy cordial y yo salí de ella con la idea de que la masturbación era algo perfectamente normal. Así que recomendé a la gente con la que vivía en la pensión que fueran y todos ellos contribuyeron con sus historias. Este sería el círculo interno: Martin, Pomeroy, Gebhard y Kinsey. Pero no había ninguna duda sobre quién estaba al mando. Cuando Kinsey organizó su equipo, enseguida estaba claro cómo iban a funcionar las cosas en el grupo. Él era el que dominaba el asunto. La verdad es que era un déspota benévolo, se podría decir. No le llamabas Alfred ni podías hacerte el simpático con él ni nada así. Y a mí siempre me llamaba Gebhard, nunca me llamó Paul. Kinsey hizo pasar a su equipo por un duro proceso para aprender la entrevista, que se había ampliado hasta incluir preguntas sobre cualquier situación sexual concebible. Era una agonía. Era como estar sometido continuamente a un examen final. La entrevista básica tenía poco más de 300 preguntas, así que había que aprenderse de memoria 300 preguntas. Todas las preguntas debían hacerse en un tono neutro sin mostrar parcialidad ni juicio. Le facilitábamos la labor a la gente asumiendo que lo habían hecho todo. Nunca decíamos: ¿ha hecho alguna vez? En su lugar decíamos: ¿cuántos años tenía cuando lo hizo por primera vez? Y entonces poníamos el lápiz listo para escribir como si lo esperáramos. Y eso sorprendía a la gente, pero también les daba más confianza. Reconociendo que sería necesario mantener la confidencialidad de sus entrevistas, Kinsey había ideado un complejo código para registrar las respuestas de sus entrevistados. Las hojas de código estaban divididas en una serie de rectángulos y el significado del símbolo o del número dependía del rectángulo en el que se incluyera. Por ejemplo, cualquier cosa escrita en esta columna tenía que ver con las relaciones prematrimoniales. Esta otra columna, aquí arriba, tenía que ver con el orgasmo durante el sueño. Dependiendo de dónde se escribiera, la M podría significar masturbación, matrimonio, masoquismo o metodista. Al final de su formación, Kinsey había infundido en sus hombres el objetivo que perseguía. Sabía que esto era un territorio sin explorar, recordó Pomeroy. Somos unos pioneros. Sentí que estaba entrando en la primera fase de una investigación que llegaría a ser enormemente importante.